buenas tardes, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas cápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula número 220 cápsulas, cuyo único cometido pues es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando, la mayor parte de ellos pues estudiantes de Derecho, Criminología y otras áreas de las ciencias sociales, y obviamente el público en general. Bueno, quisiera yo iniciar con felicitando a todos los maestros de México y del mundo. El pasado 15 de mayo se celebró el Día del Maestro. Sin duda, los maestros de educación básica, media básica, han visto mejorada su situación laboral, sobre todo en las escuelas públicas. De hecho, se anunció por parte del presidente un incremento del 10% en el salario de todos los maestros de educación pública. Y sin duda, pues esto es un gran aliciente para todos aquellos maestros de esos niveles de educación, para que pues no solamente mejore la infraestructura o los planes y programas de estudio, sino que mejore algo que es muy importante y que muchas veces se deja de lado, que es la situación laboral y prestacional del docente, que trabaja muchas horas en el aula y fuera de ella. Y sin duda pues un gran reconocimiento, porque estoy seguro que la mayor parte de esos docentes lo hacen por vocación, por el formar a ese alumno, por transmitirle no solamente los conocimientos, sino el saber hacer, lograr que se tengan esas herramientas para con el alumno, para que tenga las competencias profesionales que pues desarrollará en la universidad y al egresar, en su caso, de una carrera. Lo que sí es una situación compleja, difícil, preocupante, yo diría, es la situación en la que se encuentran cerca de 600,000 docentes de educación superior privadas, que desafortunadamente viven en la actualidad con una precariedad laboral, con un pago de hora clase muy bajo en comparación de los demás países miembros de la OCDE, y esta situación no ha sido revisada desafortunadamente por ninguno de los niveles de gobierno ni de los poderes del Estado. De hecho, ya desde el 2007-2008, esa situación que viven en la actualidad pues prácticamente 500,000 de docentes de educación superior privadas, pues han estado sorteando muchas dificultades, entre ellas pues la precariedad laboral. No tienen ningún tipo de prestación, ningún tipo de estabilidad laboral, de incentivo para estudiar algún diplomado, a acceder a algún curso, alguna beca. Y esto es una realidad que permaneció invisible para la autoridad por muchísimo tiempo, hasta que ciertas ONGs, ciertos grupos de docentes empezaron a levantar la voz para que fueran visibles su problema, que básicamente es un problema laboral y prestacional. Esto quiere decir que estos docentes que trabajan en las universidades, una parte pública, una parte privada, pues viven en unas condiciones que no debiera de ser en nuestro país. Y si nosotros queremos un país donde haya universidades de excelencia, donde haya calidad académica, se ha dejado en estado de defensión a todos estos maestros de educación superior, y para ellos desafortunadamente fue un 15 de mayo como cualquier otro, con muchas dificultades. Y a pesar de ello, pues igualmente son docentes que lo hacen por vocación, por ese tratar de formar, ser profesionales de alto perfil y seres humanos íntegros, que es básicamente el objetivo que se tiene cuando nosotros somos docentes, y más de educación superior.
Ya este problema de la situación prestacional laboral ya incluso se tocó en la mañanera, pero de manera muy aislada. Esto sí que nada más en algún momento se llegó a mencionar la situación que viven ciertos docentes en algunas universidades de carácter privado, y la única manera de sortear este problema, de poder reivindicar a estos docentes, pues es a través de una reforma de ley, una reforma a la Ley Federal del Trabajo para hacer del trabajo docente un trabajo especial. Si los demás trabajadores, empleados, trabajadoras del hogar, etcétera, acceden a prestaciones de seguridad social, a las prestaciones de fin de año, a estabilidad laboral, a un pago al salario mínimo por lo menos, a un pago digno, ¿por qué los docentes de educación superior privadas no? ¿Por qué desconocer este problema? ¿Por qué permanecer invisibles, no? ¿Por qué callarlo? Desafortunadamente muchos de los compañeros docentes callan este problema por el temor a la represalia, pero pues eso lo único que genera es mayor abuso de ciertas instituciones para con el docente, ¿no? Entonces, aquí afortunadamente el gremio docente se ha unido para poder impulsar esta reforma de ley, y finalmente estos docentes que a diario pues dan más que su tiempo, su esfuerzo, su dedicación, su vocación para formar a los futuros profesionistas que egresan de estas universidades, que son muchísimas, pues necesitan ya cambiar su situación laboral y prestacional. Esto quiere decir que debe haber una mejora, y la única manera de lograrlo es a través de la aprobación de esta reforma de ley, que ya fue presentada hace 2 años, que desafortunadamente ha quedado en el congelador. De hecho, yo publiqué un tweet en donde pues desafortunadamente no me hicieron caso, pero dirigido al presidente, de que no se olvidara de que hay miles de docentes que viven a diario esta precariedad laboral, y que nada se ha hecho desde el Poder Legislativo para apoyar este gremio que es muy amplio, este gremio que pues no solamente cumple con su hora clase o con su tiempo parcial, sino prepara su clase, gasta recursos de él, recursos propios, para poder hacer que el alumno pues desarrolle todas esas competencias en sus respectivas áreas del conocimiento, y que realmente se alcance la calidad académica, la excelencia que tanto se pregona, ¿no? Pero yo soy de la idea que esas dos columnas vertebrales de toda universidad, en este caso de universidad privada, pues son docentes y alumnos. Alumnos por un lado, que son los que sostienen económicamente a las universidades, pero también los docentes, ¿no? Los docentes son aquellos bajo los cuales pues se soportan todos esos modelos educativos. Y finalmente, por ejemplo, en el área de medicina, pues cuántos alumnos van a egresar de universidades públicas y privadas, y pues ¿quién está atrás de ellos? Pues están estos docentes que a diario hacen su esfuerzo, pero que no se ve recompensado con la mejora de su situación de carácter prestacional. Entonces hacemos un llamado, de los miles de llamados que han hecho diversos docentes, yo en representación de los compañeros docentes, al presidente de la República, al Poder Legislativo, y por qué no también al Poder Judicial, para que pues vayan a la Secretaría del Trabajo. Nosotros ya expusimos la problemática, justificamos el por qué es necesaria esta reforma de ley, que no nos abandonen, que no nos dejen solos, y que finalmente pues ahorita ya seguramente la próxima administración pues debe de darse cuenta de esta problemática, que si multiplicamos a 500,000 docentes por todas sus familias, es un número muy importante de compañeros, colegas, profesionales. Muchos han hecho esfuerzos por especializarse en temas pedagógicos
de educación superior. Yo, por ejemplo, soy abogado, tengo el posgrado y me he especializado en docencia para la educación superior. Esto quiere decir, esto ha salido de nuestros propios bolsillos, nuestra preparación, nuestra mejora. Y no hemos visto retribuido por parte de las universidades eso, ¿no? Hay compañeros que tienen hasta el grado de doctorado y postdoctorado y la única diferencia que hay entre el pago de hora clase son 5 pesos. Es una cuestión pues no, que no se entiende, ¿no? Tanta preparación, tanto esfuerzo y que esto no se vea recompensado tanto económicamente como en una situación de carácter pues prestacional, ¿no? Entonces pues ese es el llamado de no solamente de un servidor, sino de por ejemplo en la asociación de docentes de aquí de Puebla, 43 docentes más todos los que a nivel república pues dan clases en universidades privadas, están en la misma problemática. Y ese es un llamado este pasado 15 de mayo, porque pues se festejó a los maestros, pero ¿dónde están esos maestros universitarios de educación superior, tanto pública y privada? Porque también en las públicas tienen muchas problemáticas, sobre todo en los medios de contratación. Entonces, ahí hay un llamado de atención muy, muy fuerte. Yo le hago un llamado al presidente de la República y a la futura presidente que aquí estamos y nosotros también cumplimos un rol muy importante en la educación superior aquí en México, ¿no? Luego el segundo tema que también consideré importante mencionarlo en esta cápsula, pues es el tema de que pues desafortunadamente siguen las acciones bélicas, el genocidio en Palestina, en la gran franja de Gaza. Nadie lo puede parar. Desafortunadamente a diario miles de personas, niños, mujeres, adultos mayores, jóvenes, pues civiles mueren, incluso periodistas han muerto. Cientos de periodistas han muerto en esa región a manos de las armas del ejército de Israel, con la complicidad de Estados Unidos, quien le proporciona esas armas. Tengo entendido que ya se giró una orden de detención internacional en contra de Netanyahu para que sea apresado por estos crímenes de guerra, estos crímenes contra civiles, esta barbarie que nadie la para, y que ya hemos comentado que este es un llamado de atención a cualquier otra nación del planeta, en donde cualquier otro país con un poco más de fuerza y de armas pues puede someter a una esclavitud, a una pues como lo estamos viendo, a una situación de sufrimiento que en la actualidad tiene el pueblo palestino. Entonces esto es inadmisible, el que no se hayan cumplido las medidas de protección de la Corte Internacional de Justicia, y el llamado también es para que se respete el derecho internacional, para que se deje de proveer armas a Israel para este tema para el exterminio de los palestinos. Incluso por ahí vi un tuit que resume perfectamente bien lo que está sucediendo en esa parte del mundo. Aviones y misiles que cuestan miles de millones de dólares o millones de dólares, que han sido dejados caer con personas que ganan menos de $1 al día, ¿no? Con una situación de pobreza, de marginación, para que vean cuáles son los verdaderos intereses de Estados Unidos y de Israel, ¿no? Esos intereses que siempre han prevalecido, con este neocolonialismo, y que no podemos dejar de permitir, ¿no? Incluso se hablaba de una integración de América Latina en cuestión económica, cultural, política, etcétera, pero no podría ser con Estados Unidos. Sin duda no puede encabezar Estados Unidos una Unión Latinoamericana, además de que somos muy distintos en cuanto a cultura y costumbres, pero no, debe ser un bloque latinoamericano, pero no
No creo que Estados Unidos nos trate como iguales, tratando de hablar de una integración. Desafortunadamente lo que ha mostrado es exactamente lo contrario. Se ha aprovechado de los países que se han dejado. Es un gobierno parasitario por décadas, y que donde interviene pues ha dejado desolación, ha dejado destrucción, ha dejado división, ha dejado saqueo de los recursos naturales. Entonces esa integración también no creo que se dé, por lo menos encabezando a los Estados Unidos no es lo más adecuado, ¿no? Y precisamente en relación con este tema del conflicto palestino, del conflicto en Ucrania, que también es un conflicto que ya tiene años, que ya debe de darse un alto al fuego, debe darse ya una negociación si es que las partes están pues en voluntad de ello, porque recordemos que hay quienes no quieren la paz, hay quienes no quieren la paz, ni en el Medio Oriente ni en Ucrania. Hace días, creo que hace 2 días, hubo una visita oficial del presidente Putin con el presidente de China, en donde pues sin duda se muestra la cooperación, y además de que ya hablando de bloques internacionales y de cooperación económica, pues sin duda el que forma China y Rusia es muy importante, no solamente en cuestión militar, sino en cuestión de cooperación tecnológica, salud, etcétera. Incluso yo oía que decía Trump que se unían estos dos países para algo malo, para una maldad, y no se mordió la lengua este señor, porque pues si algo nos consta de que opera con maldad, pues es el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Que mete sus narices con una pseudo democracia que ni ellos mismos tienen. Han cometido arbitrariedades terribles, ¿no? Y eso no lo digo yo, eso lo publicó Julian Assange en los cables en WikiLeaks, de los crímenes de guerra que cometió Estados Unidos y de los grandes fraudes y desfalcos que se hicieron al interior del gobierno de las potencias, ¿no? Entonces, si de alguien sabemos que opera con maldad, pues son Estados Unidos y sus aliados, y no se muerden la lengua diciendo que Rusia y China se unen para algo malo. Pues ahora sí que se le está acabando esa hegemonía a Estados Unidos. Surgen otros países que afortunadamente no están pensando en un neocolonialismo, sino al contrario, en una cooperación internacional donde la paz sea duradera, y no con intervenciones militares como ahorita está apoyando Estados Unidos a Israel para destruir al pueblo palestino, ¿no? Es tan solo un pequeño gran ejemplo de ello, ¿no? Entonces, pues yo creo que el mundo se está enfrentando a una nueva realidad, una nueva política, geopolítica, y sin duda ya acaba la opresión de los países de África, de Latinoamérica. Ya basta, ya debemos de ser tratados con igualdad, con soberanía, y sin amenazas ni con amagos de intervenciones de carácter pues militar, ¿no? Y el último tema, desafortunadamente, pues Julian Assange se queda solo, como siempre sucede. El líder, el que hizo todo por desnudar la realidad de las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, de dar a conocer a la opinión pública los crímenes de guerra y otros crímenes, pues se ha quedado solo. Desafortunadamente, a pesar de la presión de muchas ONGs, continúa en la cárcel en franca violación de su derecho de presunción de inocencia, de los tratados y convenciones internacionales. No se reanuda su proceso, no se le deja en libertad, todavía hay una amenaza de poder ser extraditado. La verdad es que no creo que haya juez obtuso ni fiscal obtuso que autorice eso, pero bueno, la justicia se vende desafortunadamente al mejor postor, y ese mejor postor es Estados Unidos. Entonces
Desafortunadamente los esfuerzos que si bien es cierto han sido numerosos a nivel mundial, pero esto no ha sido suficiente para que las autoridades de la Gran Bretaña lo entiendan y finalmente se libere a Julian Assange, ese activista, ese periodista que nos descubrió la verdad, nos quitó la venda de los ojos sobre las grandes atrocidades que cometen las grandes potencias, en particular Estados Unidos, y que ahora pues sufre el embate de los poderes fácticos, de poderes entre comillas judiciales, que de debido proceso y de garantías judiciales no tienen absolutamente nada. Eso nos demuestra que tan atrasados están allá como acá en materia de justicia. Y está, por lo que sabemos, está muy enfermo Julian Assange. No sabemos si vaya a poder enfrentar o seguir enfrentando esta batalla legal. Nosotros hacemos también un llamado de apoyo, todos los abogados libres, independientes, que no tenemos línea, para que pues exista un recurso legal para que inmediatamente este estadista, este periodista obtenga su libertad y se pueda reunir con su familia, y pues no dejarlo solo, porque la situación es bastante complicada de este compañero, de este periodista Julian Assange, pidiendo el gremio jurista su inmediata libertad. Pues bien, esto ha sido todo lo que teníamos en nuestra microcápsula número 130, y bueno, pues les agradecemos su escucha y que compartan nuestras cápsulas. Pues muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana.